¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente para tener nuestra clase del día de hoy que lleva por título Dispuestos a ser influenciados. Estamos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 4, en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Veíamos a través de las clases anteriores la persecución que empezaron a vivir los discípulos, de tal forma que al sanar a un hombre enfermo, empiezan a cuestionarles por qué habían hecho tal cosa, en nombre de quién habían hecho tal cosa, quién les había dado tal autoridad. Pero aquí en el versículo 13, y por eso el título, dispuestos a ser influenciados, porque qué importante es para nosotros entonces ser imitadores de Jesús. En el versículo 13 nos hace la referencia, no eran personas, dice, que tuviesen alguna preparación académica, no eran personas que tuviesen alguna autoridad. Lo que hoy para ellos era el contacto, la cercanía, el poder estar al lado de Jesús. Estos hombres se dejaron influenciar, estos hombres se dejaron transformar por un hombre que es Jesús, de tal forma que en sus acciones, en su conducta, ellos podían reflejar precisamente que eran seguidores de Jesús. Hoy para nosotros es de mucho valor el que nuestras vidas refleje precisamente que somos seguidores de Jesús. Que a través de nuestra conducta, que a través de nuestros criterios, que a través de nuestro comportamiento podamos mostrar que somos seguidores de Jesús. Dice que dentro de el cuestionamiento que les estaban haciendo, lo que les sorprendió fue el valor que podían mostrar Pedro y Juan. Si nosotros recordamos un poco atrás y vemos la manera en que murió Jesús, y cada uno de sus discípulos, dice la Escritura, que lo abandonó, los dejó solos, incluyendo a Pedro. En ese momento Pedro negó a Jesús. Se dejó envolver por su temor, por su cobardía, y las personas que podían estarle cuestionando, hace referencia que era una criada, que era una persona que lo vio por ahí cerca, lo identificó, y con cada uno de ellos Pedro negó a Jesús. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque ahora ese mismo concilio que había enviado a Jesús a la cruz, que había condenado a muerte a Jesús, era el que ahora estaba cuestionando la vida de Pedro. Pero dice la Escritura que vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan. ¿Por qué te comparto esto? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo se transformó su vida? De tal forma que Pedro fue alguien que se dejó influenciar por Jesús. No era un hombre valiente, no era un hombre seguro, no era un hombre que podríamos pensar determinado. Fue transformado en la medida que estuvo cerca de Jesús. Y hoy para nosotros es muy importante entonces el que tú puedas dejarte influenciar por Jesús. Dice en el versículo 14, además, el que había sido sanado estaba allí con ellos, y por eso no podían decir nada en contra. La otra parte que quiero compartirte en este versículo, una vida cambiada convence. Nosotros podemos decir muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, podemos hablar discutir de muchas cosas, pero si eso que conocemos, si eso que podemos, esa sabiduría que podemos aparentemente profesar, expresar, pero no se ve reflejada en nuestra vida, es algo vano. Este hombre que había sido cojo, que tenía más de 40 años, incluso dice más adelante la Escritura, era obvio. Ahora
podía caminar, ahora podía valerse por sí mismo, ahora estaba siguiendo, incluso dice la Escritura, a Pedro y Juan, estaba con ellos. De tal forma que una vida que se transforma, que una vida que cambia, convence del poder de Cristo. Hoy hemos visto en el transcurso de nuestra vida como discípulos, nuestra vida fue transformada y sigue siendo transformada por ese ejemplo de Jesús. Pero también hemos visto la vida de otras personas, cómo en la medida que ellos están en una cercanía con Jesús, también sus vidas se van transformando. E incluso tomando sueños que jamás habían pensado que iban a poder tomar. Desafíos, retos. Hombres que podían ser inseguros, temerosos, los ves transformarse a ser hombres valientes, determinados. Hombres que podían ser inmorales, que podían ser infieles en sus matrimonios. Hoy los puedes ver siendo unos esposos fieles, respetando a sus esposas, amando a sus hijos. Personas que pueden ser transformadas. De tal forma que cuando tú ves esos testimonios, te das cuenta, estas enseñanzas tienen poder, transforman vidas, convencen la vida de otros. E incluso te decía, estamos dispuestos a tomar sueños que para muchos pueden ser locos, que para muchos pueden ser arriesgados, peligrosos, pero en esa cercanía que tenemos con Jesús, podemos ser transformados e influenciar incluso la vida de otros. Dice más adelante en el versículo 15, entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. ¿Qué es lo que quiero compartirte a través de estos versículos? El medio que usa el enemigo para intimidarnos, desanimarnos, es el miedo. Dice que estos discípulos recibieron amenazas. Te mencionaba hace un momento, no era solamente una amenaza que podríamos considerarla, bueno, pues no tiene sentido, es algo insignificante. Te decía, ese concilio que estaba ahí enfrente, delante de quien estaba Pedro y Juan, era el mismo que había condenado a Jesús. Estos hombres tenían la autoridad, tenían el poder para llevar a la muerte a Pedro y a Juan, no solamente encarcelarlos. Por eso, entonces dice la Escritura que les amenazan, que les piden que dejen de hablar, que dejen de anunciar ese nuevo mensaje. Hoy en día, tal vez en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos una libertad de culto, podemos hablar de una manera libre. Son pocos lugares dentro de nuestro país donde se puede tratar con cierta persecución, pero tenemos otro tipo de situaciones donde podemos ser atemorizados, donde podemos ser amenazados. Si tú hablas o practicas un proselitismo, le llaman así, el hablar del mensaje de Jesús en tu trabajo, en tu escuela, muchas veces podemos ser amenazados. Hoy en día, incluso con lo que hoy estamos viviendo, tal vez no son las amenazas tal cual de alguien que te puede encarcelar, te decía, pero tal vez sí hoy te sientes inseguro, atemorizado, de hablar de su mensaje en tu propia casa, incluso con tus padres, con tus hermanos. El hablar del mensaje de Jesús. Podemos sentirnos
intimidados, podemos sentirnos amenazados, porque no queremos causar ciertos conflictos, no queremos tener ciertos problemas, no queremos vernos en ciertos problemas que el día de mañana pongan en riesgo nuestra estabilidad, te decía, de un trabajo, nuestra aceptación dentro de una escuela, el grupo de compañeros, de tal forma que aceptamos, toleramos ese tipo de amenazas. Y podemos sentirnos entonces cómodos en ese ambiente, sin hablar de Jesús. Y donde puede pasar entonces el tiempo y puedes pasar desapercibido. Nadie sabe que eres discípulo, nadie sabe que eres cristiano, porque no se ha mostrado realmente ese valor. Porque hoy preferimos acomodarnos a ese sistema. Lo que hoy la Escritura nos llama entonces, de acuerdo a los primeros versículos que veíamos, dice que era obvio que estos hombres eran valientes, habían estado con Jesús. Imagínate entonces las decisiones que cada uno de nosotros necesitamos tomar para ser esos hombres valientes. Que las amenazas no nos intimidan, que las situaciones que podemos estar viviendo a nuestro alrededor no nos hacen sentir inseguros. No preferimos el caminar en ese anonimato, en que nadie sepa que somos discípulos, que somos cristianos, antes que aceptar cada uno de esos riesgos, correr cada uno de esos riesgos, determinarnos incluso a que seas despedido de tu trabajo, a que tus amigos en la escuela te rechacen, ya no te hablen. Tal vez es el tipo de persecución que podríamos vivir hoy en día. Fíjate lo que menciona más adelante, versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Y es aquí donde mencionábamos obedecer a Dios por encima de los hombres. Para Pedro, para Juan, ellos expresaban: no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos sido testigos. No podemos dejar de hablar. Para nosotros, ese mismo poder que experimentaron Pedro y Juan es el mismo que hemos experimentado al ser convertidos, al ser bautizados. Esa misma gratitud de saber que Dios nos ha perdonado, de saber que hoy Dios nos tiene un lugar reservado, que somos salvos, que Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados, que podemos experimentar su gracia, que podemos experimentar su compasión, que hemos experimentado su amor. De tal forma, dice la Escritura, no podemos callar, no podemos guardar silencio, no podemos cerrar la boca por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para Pedro y para Juan estaban dispuestos a enfrentar cualquier situación. Hoy el desafío para nosotros es el mismo, que esa gratitud, que ese gozo, que esa alegría nos lleve de la misma manera a romper con cualquier situación que nos impida hablar de su nombre, predicar su mensaje, involucrarnos en un estudio, estar llamando a un amigo, estarlo invitando a estudiar la Biblia. Hoy más que nunca la gente necesita escuchar este mensaje. Hoy nuestra sociedad está pasando por momentos de angustia, de temor, de inseguridad. Hoy cada uno de ellos necesita escuchar de un Jesús crucificado, pero más aún de un Jesús que resucitó y de un Jesús que puede darles también a ellos esa misma salvación. Hoy entonces, para cada uno de nosotros es estar dispuestos a obedecer a Dios, dispuestos a enfrentar cualquier situación, por muy peligrosa que sea. La Escritura dice: no hemos tenido que llegar
en nuestra lucha contra el pecado a la muerte, como lo hizo Jesús. Hoy, las situaciones que nosotros podemos enfrentar, te decía, tal vez puede ser el rechazo, tal vez puede ser que los demás no te hablen, tal vez puede ser que los demás te critiquen, tal vez puede ser que te sientas solo incluso. Pero estos hombres murieron como mártires. Dieron su vida por lo que creían. Se apasionaron de tal forma que te decía, podríamos pensar, estaban locos. Pero fueron hombres que se dejaron influenciar, porque tomaron un sueño, lo hicieron suyo. Hoy, qué importante sería que tú por ese sueño puedas ser un hombre recto, un hombre puro. Que tal vez para nuestra sociedad puede ser una locura. Pero porque has sido influenciado por Jesús, estás dispuesto a vivirlo. No importa las burlas, no importa los insultos, no importa el desprecio, que te mantienes fiel porque has sido influenciado por Jesús. Que eres un hombre responsable, un hombre que tiene palabra, porque te has dejado influenciar por Jesús. Ya no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás hagan, no importa los lugares que te inviten, que tú vas a poder decir no, porque eres responsable en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, porque te has dejado influenciar por Jesús. Qué importante entonces que ahora cada uno de nosotros podamos reflejar cada una de esas cualidades, que somos influenciables, que podemos mostrar un ejemplo de vida que puede transformar la vida de otros, influenciar la vida de otros, que las amenazas, que el miedo no es más grande que nuestra confianza en Dios, que las amenazas que podemos recibir no son más fuertes que nuestra fe que podemos tener en Jesús. Y en todo momento que estamos dispuestos a obedecerle a Él por encima de nuestros, incluso, no solamente de una autoridad, incluso de nuestros propios deseos. Donde Jesús entonces es nuestro Señor. Donde Jesús es quien gobierna nuestras vidas. Esta es la enseñanza que yo quiero dejarte para ti. Amigo que nos acompañas, que puedes vernos, que puedes seguirnos a través de las redes. Yo quiero invitarte también a que puedas dejar que Jesús influencie tu vida de una manera radical. Que puedas tomar también ese sueño que un día cambió la vida de tantos hombres y que sigue cambiando la vida de muchos. Que también puedas dejarte influenciar por ese ejemplo de Jesús. A Dios sea la gloria, que Dios siga bendiciendo tu vida. Muchas gracias.